Mi prometida canceló nuestra boda por su trabajo soñado, pero todo se vino abajo cuando descubrí lo que tuvo que aceptar para conseguirlo. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero ya no sé con quién hablarlo sin que todo se vuelva un desmadre. Tengo 33 años, llevaba casi 6 con mi novia, Laura, y hasta hace poco estábamos a 3 meses de casarnos. Todo parecía bastante normal desde fuera, los dos con chamba estable, planes claros, familias que se llevaban bien y una boda sencilla pero bonita ya casi pagada. Laura siempre fue muy ambiciosa, en el buen sentido. No de pisar cabezas, según yo, sino de no conformarse. Cuando la conocí trabajaba en una agencia chiquita de marketing, horarios horribles y sueldo Aún así, le metía ganas. Yo siempre la apoyé, le ayudé a armar su CV, practicábamos entrevistas, esas cosas. Hubo años en los que yo ganaba más y otros en los que ella aportaba más, nunca fue tema. Hace como un año, Laura empezó a hablar de su trabajo soñado. Una empresa grande, muy conocida en el medio, con un puesto que casi nadie de su edad tenía. Buen sueldo, prestaciones, proyección internacional. Yo estaba orgulloso, neta. Cuando le dieron el puesto, lo celebramos cabrón. Salimos a cenar, abrimos una botella cara que teníamos guardada para una ocasión especial. Ella estaba radiante, decía que por fin todo su esfuerzo había valido la pena. Desde ahí, algo empezó a cambiar, pero al principio no lo vi como algo malo. Laura empezó a llegar más tarde, a viajar seguido por juntas, a cuidar mucho su celular. Yo lo atribuí al estrés del nuevo puesto. Yo también he pasado por eso. Además, estábamos en plena planeación de la boda, proveedores, invitados, pleitos pendejos por el color de las flores. Nada fuera de lo normal. El primer momento raro fue en una comida con mis amigos. Uno de ellos, Diego, trabaja en algo relacionado con el mismo sector. Cuando Laura mencionó la empresa, Diego levantó la ceja y dijo algo como, ¿entraste ahí? Está pesado el ambiente. Laura se puso tensa, cambió de tema rápido. Después, en el coche, le pregunté qué onda. Me dijo que Diego exageraba, que la gente siempre habla mal de las empresas grandes. No insistí. Un par de semanas después, fui a una despedida de soltero de un primo. Entre chelas, uno de los invitados empezó a hablar de un director de esa empresa, un tipo conocido por ayudar carreras a cambio de favores. Yo me reí incómodo. No porque creyera algo, sino porque se me vino a la cabeza Laura. Me sentí pendejo por siquiera pensarlo. El verdadero problema empezó cuando Laura canceló una cita con el fotógrafo de la boda sin avisarme. Yo me enteré porque el fotógrafo me escribió directo. Cuando le pregunté, se molestó. Me dijo que estaba harta de que todo girara alrededor de la boda, que su trabajo también era importante. Discutimos fuerte, no gritamos, pero fue de esas discusiones frías que duelen más. Al final me pidió espacio esa noche y se fue a dormir al sillón. Días después, pasó algo que ya no pude ignorar. Laura dejó su laptop abierta en la mesa del comedor. Yo no soy de revisar cosas ajenas, pero sonó una notificación y vi el nombre del remitente. Era el director del que habían hablado en la despedida. El asunto no decía nada raro, pero el tono del correo sí era demasiado cercano. No laboral cercano, sino personal. Cerré la compu de inmediato, con el estómago hecho nudo. Esa noche casi no dormí. No sabía si estaba exagerando o si ya llevaba rato haciéndome pendejo. Al día siguiente le pregunté directo, sin rodeos, si conocía bien a ese director. Laura se puso a la defensiva al instante. Me dijo que claro que lo conocía, que era su jefe, que no fuera paranoico. Le pregunté por qué se escribían así. Me respondió que así se manejaban en la empresa, que yo no entendía ese mundo. La conversación escaló rápido. Yo le dije que algo no me cuadraba, que sentía que me estaba ocultando cosas. Ella me soltó que desde que entró a ese trabajo yo estaba inseguro y que en lugar de apoyarla, la estaba juzgando. Eso me dolió más de lo que esperaba. Le recordé todo lo que había hecho por ella, no para cobrarle, sino porque neta no era justo. Fue entonces cuando soltó la bomba, casi sin querer. Dijo algo como, no sabes todo lo que tuve que aguantar para llegar ahí. Se quedó callada en cuanto lo dijo. Yo la miré y le pedí que me explicara. Se levantó, empezó a caminar por el departamento, nerviosa. Al final me dijo que no era tan simple como mandar CVS y pasar entrevistas. No me dijo todo ese día. Solo que había aceptado cosas incómodas, que no eran ilegales, según ella, pero que prefería no hablar del tema.
Yo sentí un vacío horrible. No sabía si estaba enojado, decepcionado o simplemente perdido. Le dije que necesitaba honestidad, sobre todo si nos íbamos a casar. No respondió. Se metió al cuarto y cerró la puerta. 2 días después, sin discusión previa, Laura me dijo que quería cancelar la boda. No posponerla, cancelarla. Me dijo que no estaba lista, que había cambiado, que necesitaba enfocarse en su carrera. Yo me quedé helado. Le pregunté si tenía que ver con lo que habíamos hablado. Me dijo que sí, pero que no estaba preparada para explicarlo todo. Agarró una maleta pequeña y se fue a casa de una amiga. Desde entonces, no he dejado de darle vueltas a todo. Entre el trabajo soñado, los silencios, la boda cancelada y esa frase de lo que tuve que aguantar, siento que apenas estoy viendo la punta de algo mucho más grande. Y lo peor es que no sé si quiero saber toda la verdad, o si ya es demasiado tarde para echarme para atrás. Ahora estoy solo en el departamento, con contratos de boda por pagar, mensajes sin responder y la sensación de que, si insisto en saber cómo consiguió ese trabajo, voy a descubrir algo que va a cambiarlo todo. Esa noche me quedé sentado en la sala hasta las 3 de la mañana, viendo la pared. El departamento se sentía enorme sin Laura. Había cosas suyas por todos lados, una chamarra colgada en la silla, sus zapatos junto a la puerta, una taza con su labial marcada en el borde. Todo eso me daba un coraje raro, mezclado con tristeza. No sabía si escribirle o darle espacio. Al final no hice nada. Al día siguiente empecé a recibir mensajes que no estaba listo para contestar. Mi mamá preguntando si todo estaba bien porque Laura ya no respondía en el grupo familiar. El salón de eventos pidiendo confirmar el anticipo. El fotógrafo preguntando si seguíamos con la fecha. Cada mensaje era como una cachetada. Empecé a contestar con evasivas, estamos viendo, luego te confirmo, aunque por dentro sabía que todo estaba colgando de un hilo. 2 días después, Laura me escribió. Un mensaje corto, necesitamos hablar, pero no por teléfono. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de su trabajo. Llegué antes, nervioso, repasando en la cabeza todo lo que quería decirle. Cuando entró, la vi distinta. No físicamente, sino en la forma de caminar, de mirar alrededor. Se sentó frente a mí y tardó varios segundos en hablar. Me dijo que no se había ido con otra persona, que no había infidelidad como tal, que lo que había pasado era más complicado y que por eso no sabía cómo explicarlo. Yo le dije que ya estaba cansado de medias verdades, que prefería algo feo pero honesto. Suspiró y empezó a hablar bajito, como si alguien pudiera oírnos. Me contó que cuando entró a la empresa, el director se fijó mucho en ella. Al principio eran halagos normales, mentoría, oportunidades que no le daban a otros. Luego empezaron las invitaciones fuera del horario laboral, cenas de trabajo donde solo iban ellos dos. Me dijo que nunca hubo una relación formal, pero que sí cruzaron límites. No entró en detalles explícitos, pero tampoco los negó. Dijo que no se sentía orgullosa, que en ese momento pensó que era algo temporal, el precio por abrirse camino. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería levantarme e irme. Le pregunté si él seguía teniendo poder sobre ella. Me dijo que sí, que era su jefe directo y que gran parte de su puesto dependía de él. Me dijo que por eso no podía hablar abiertamente, que tenía miedo de perder todo lo que había construido. Cuando le pregunté por la boda, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no podía casarse conmigo guardando algo así, pero tampoco podía renunciar a su trabajo. Que sentía que me estaba arrastrando a algo sucio. Yo le pregunté si me había usado, si había aceptado el anillo sabiendo todo eso. No respondió de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Nos despedimos sin un acuerdo claro. No volvimos juntos ni cerramos nada. Solo quedamos en hablar luego. Salí de ahí con la cabeza hecha pedazos. Caminé sin rumbo un buen rato antes de volver al departamento. Esa misma semana empezaron los problemas prácticos. Fui al salón para ver que se podía recuperar del anticipo y me dijeron que ya era tarde para devoluciones. Era un chingo de dinero. Llamé a Laura y no contestó. Le dejé un mensaje más seco de lo que quería, diciéndole que necesitábamos resolver eso juntos. Me respondió horas después diciendo que no podía ver eso ahorita, que estaba saturada. Empecé a sentir algo nuevo, enojo. No solo por lo que había pasado, sino porque sentía que estaba cargando yo solo con las consecuencias. Le conté a un amigo cercano, Andrés, solo lo básico.
Él me escuchó y luego me dijo algo que no esperaba, que había oído rumores de esa empresa desde hace años, que no era la primera historia así. Eso no me tranquilizó. Al contrario, me hizo pensar en cuántas cosas no sabía. Un par de días después, pasó algo que me movió el piso. Estaba en el trabajo cuando me llegó un correo de un número desconocido. No tenía asunto, solo un texto corto: creo que deberías saber con quién trabaja tu prometida. Abajo venía un archivo adjunto. Dudé varios minutos antes de abrirlo. Era una captura de pantalla de una conversación. No íntima en el sentido romántico, pero sí claramente inapropiada entre Laura y el director. Comentarios, insinuaciones, promesas veladas. Sentí un calor subir por el pecho. No sabía quién había enviado eso ni por qué. Podía ser alguien con malas intenciones, pero también podía ser alguien harto de ver lo mismo. Le escribí a Laura de inmediato, le pregunté si alguien en su trabajo sabía de nosotros. Me contestó molesta, preguntándome por qué. Cuando le mencioné el correo, se quedó en silencio por horas. Esa noche apareció en el departamento sin avisar. Estaba pálida, alterada. Me pidió ver el correo. Lo revisó y me dijo que alguien la estaba presionando, que desde que canceló la boda habían empezado comentarios raros en la oficina. Me pidió que no hiciera nada, que no respondiera, que no hablara con nadie, que podía empeorar todo. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no la veía solo como alguien que había tomado malas decisiones, sino como alguien atrapado en algo que se le había salido de las manos, pero también como alguien que me estaba pidiendo que yo pagara el precio del silencio. Le pregunté si estaba dispuesta a dejar ese trabajo. Me dijo que no ahora, que no podía. Le pregunté si estaba dispuesta a contar la verdad si esto escalaba. No respondió. Discutimos fuerte. No a gritos, pero con palabras filosas. Le dije que no podía seguir así, que no sabía si podía confiar en ella. Me dijo que yo no entendía lo que era luchar por algo en un mundo así. Eso me dolió. Yo también he luchado, solo que sin cruzar ciertas líneas. Se fue de nuevo esa noche, dejándome con más preguntas que respuestas. Y ahora, además de todo, tengo un correo anónimo en la bandeja de entrada y la sensación de que esto ya no es solo un problema entre ella y yo, sino algo que podría explotar en cualquier momento. Ahora no sé si protegerla, protegerme o averiguar quién está detrás de ese correo, porque sea quien sea, claramente no piensa quedarse callado. No respondí el correo anónimo esa noche. Lo dejé ahí, marcado como no leído, como si eso lo hiciera menos real. Dormí mal, despertándome cada rato con la sensación de que había algo que se me estaba yendo de las manos. A la mañana siguiente, Laura no me escribió. Tampoco contestó mis mensajes. Decidí ir a trabajar como zombie y fingir normalidad. No duré ni media mañana concentrado. A cada rato revisaba el celular, esperando otro correo, otro mensaje, algo. Nada. Hasta que, cerca del mediodía, me llegó un WhatsApp de un número que no tenía guardado. Solo decía: no soy tu enemigo, pero tampoco el de ella. Me sudaron las manos. Le contesté preguntando quién era. Tardó en responder. Mientras tanto, Andrés me llamó. Me dijo que había preguntado discretamente en su círculo y que el nombre del director salía una y otra vez, siempre con historias parecidas. Chavas jóvenes, ascensos rápidos, silencios incómodos. Me dijo que tuviera cuidado, que esas empresas saben cómo cubrirse. Le agradecí, pero colgué con más dudas que certezas. El número desconocido volvió a escribir. Dijo que trabajaba en la misma empresa que Laura, pero en otro departamento, que había visto cosas y que no podía seguir haciéndose pendejo. Me dijo que el director estaba nervioso últimamente, que había rumores de una auditoría interna, aunque nada oficial. Le pregunté por qué me escribía a mí. Me respondió algo que no esperaba: porque ella no va a hacer nada. Eso me pegó duro. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que Laura no era la primera que pasaba por eso, pero sí una de las pocas que había llegado tan alto. Que la mayoría aceptaba, aguantaba un rato y luego se iba. Que ella se había quedado. Cerré los ojos leyendo eso. No era una acusación directa, pero tampoco una defensa. Quedamos de hablar en persona. Acepté sin pensarlo mucho. Nos vimos en un café lejos de la empresa. Era un tipo normal, de esos que pasarían desapercibidos en cualquier lado. No me dijo su nombre real. Me contó que había perdido una promoción porque se negó a alinearse con ciertas dinámicas. Que había guardado silencio por miedo, pero que cuando vio que Laura canceló su boda y aún así seguía atrapada ahí, algo le brincó. Me mostró más cosas.
No solo conversaciones de Laura, sino patrones, correos, mensajes, cambios de puestos sospechosos. No todos explícitos, pero suficientes para entender cómo funcionaba el juego. Me dijo que él no podía denunciar sin quemarse por completo, que necesitaba a alguien externo. Yo le dije que no quería meterme en una guerra que no era mía. Me miró serio y me dijo, ya estás metido, aunque no quieras. Salí de ahí con un peso en el pecho. Esa tarde le escribí a Laura, le dije que necesitábamos hablar otra vez, pero sin rodeos. Aceptó. Nos vimos en el departamento. Entró como si ya no fuera su casa. Se sentó en la orilla del sillón. Le conté que había hablado con alguien de su trabajo y que sabía que no era un caso aislado. Al principio lo negó. Luego se cansó y me pidió que parara. Me dijo algo que no me había dicho antes. Que al principio pensó que podía manejarlo, que tenía el control. Que no fue solo una vez, ni dos. Que con cada favor venía otro. Que llegó un punto donde ya no sabía si la promovían por su trabajo o por lo otro. Dijo que se odiaba por no haber salido antes, pero que cuando quiso hacerlo, ya debía demasiado. No la interrumpí. La escuché llorar, hablar rápido, justificarse y culparse al mismo tiempo. Me dijo que cuando aceptó casarse conmigo, de verdad quería una salida limpia, que pensó que con la boda podía poner un límite. Pero el límite nunca llegó. Yo le pregunté si alguna vez pensó en decirme todo antes. Me dijo que sí, muchas veces. Que cada vez que me veía ilusionado, le daba más miedo. Ahí fue cuando sentí algo raro. Ya no era solo compasión o enojo. Era una distancia. Como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía del todo. Le pregunté si, en este punto, estaba dispuesta a denunciar. Me dijo que no podía sola. Le pregunté si lo haría conmigo. Se quedó callada. Me dijo que tenía miedo de perderlo todo. Le pregunté si yo entraba en ese todo. No contestó. Esa noche le dije que necesitaba tiempo. No le pedí que se fuera, pero se fue. Me quedé pensando en lo que había dicho el tipo del café, ella no va a hacer nada. Y por primera vez pensé que tal vez era cierto. No porque fuera mala persona, sino porque el sistema ya la había doblado. Al día siguiente, el correo anónimo volvió a escribir. Esta vez con un ultimátum implícito. Decía que la auditoría no iba a pasar de ser un trámite si nadie hablaba. Que el director tenía respaldo legal y gente arriba. Que si Laura seguía callada, todo seguiría igual. Me preguntó si yo estaba dispuesto a vivir con eso. Ese mismo día, recibí una llamada del banco. Laura había dejado de transferir su parte de los gastos desde que se fue. Nada grave aún, pero era otro recordatorio de que ya no estábamos en el mismo equipo. Más tarde, mi mamá volvió a preguntar qué pasaba. Le dije que luego hablábamos. No tenía fuerzas para explicar. Por la noche, Laura me mandó un mensaje largo. Decía que estaba considerando pedir un cambio de área, que tal vez así las cosas se calmarían. Que no quería destruir su carrera ni la de nadie. Que solo quería paz. Leí eso varias veces. Pensé en todo lo que había visto, en lo que me habían mostrado, en cuántas personas más estaban atrapadas en ese que se calme. No le contesté de inmediato. Abrí el correo anónimo y empecé a escribir una respuesta que no sabía si iba a enviar. No sabía si estaba a punto de protegerla o de traicionarla. Solo sabía que, hiciera lo que hiciera, nada iba a volver a ser simple. Ahora tengo pruebas, presión externa y una decisión encima, quedarme callado para no hundirla, o decir algo que podría destruir su carrera y arrastrarme con ella. No mandé el correo esa noche. Cerré la laptop y me serví un vaso de agua que ni me tomé. Me acosté con la sensación de estar parado en medio de la calle, con los coches pasando a toda velocidad. Al día siguiente tenía ojeras hasta el suelo y una decisión que no se iba a tomar sola. En la mañana, Laura me escribió temprano. No fue un mensaje largo ni dramático. Solo, hoy tengo una junta importante. No me escribas, por favor. Eso me molestó más de lo que debería. No porque no quisiera respetar su espacio, sino porque sentí que seguía pidiéndome silencio como si fuera automático. Ese mismo día, el tipo del café volvió a escribir. Me dijo que el director había pedido acceso a ciertos correos antiguos y que eso casi nunca era buena señal. Que algo se estaba moviendo, aunque fuera lento. Me preguntó si ya había decidido qué hacer. Le dije que no. Me respondió, el no hacer nada también es una decisión. Por la tarde, me llamó el salón de eventos otra vez. Querían cerrar cuentas antes de fin de mes. Fui a hablar con ellos en persona. Me explicaron,
con toda la calma del mundo, que aunque la boda estuviera cancelada, los gastos ya estaban hechos. Salí de ahí con una deuda que no había planeado cargar solo. Le escribí a Laura diciéndole que necesitábamos ver eso ya. Me dejó en visto. Esa noche fui a casa de Andrés. Le conté todo, ya sin filtros. Me escuchó sin interrumpir y luego me dijo algo que se me quedó clavado, que yo estaba tratando de salvar a alguien que no me había pedido que la salvara, solo que me callara. No sonaba a consejo, más bien a observación. Me regresé a casa caminando, pensando en eso. 2 días después, Laura apareció otra vez en el departamento. No traía maleta. Se veía cansada, como si no hubiera dormido. Me dijo que el director había empezado a portarse distante, frío, que eso era peor. Que cuando se alejaba así, era porque algo estaba por caer. Me pidió que borrara cualquier cosa que tuviera, que no hablara con nadie más. Le pregunté directo si estaba dispuesta a ir a recursos humanos. Me dijo que no confiaba en ellos. Le pregunté si estaba dispuesta a renunciar. Me dijo que no ahora, que no podía quedarse sin ingreso. Le pregunté si estaba dispuesta a asumir su parte de los gastos de la boda. Ahí sí se molestó. Me dijo que no era momento de hablar de dinero. Eso fue el punto donde algo se rompió del todo. No gritamos. Solo le dije que ya no podía seguir cargando todo yo mientras ella decidía qué tanto enfrentar. Le dije que la quería, pero que no podía ser su escondite. Se quedó callada un rato y luego me dijo que yo estaba siendo injusto, que no entendía lo que era estar en su posición. Le respondí que tal vez no, pero que tampoco había elegido estar en la mía. Se fue sin decir mucho más. Esa noche abrí el correo anónimo otra vez. Volví a leer todo con más calma. Ya no como el prometido preocupado, sino como alguien que estaba viendo un patrón. Contesté. No dije que iba a denunciar ni que iba a quedarme callado. Solo pedí que me mandara todo lo que tuviera. Me respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando eso. Durante los siguientes días me llegaron más cosas. No solo de Laura. Historias parecidas, nombres, fechas. Nada con sangre, nada de película, pero suficiente para entender cómo funcionaba la maquinaria. Empecé a sentir un cansancio distinto, no físico, sino moral. Cada cosa nueva hacía más difícil fingir que esto solo era nuestro problema. Laura dejó de escribirme por completo. Me enteré por terceros que estaba intentando un cambio de área. Que decía que todo estaba bien, que la boda se había cancelado por cosas personales. Mi mamá me volvió a llamar, esta vez más directa. Le dije la verdad a medias. Me escuchó y solo me dijo que cuidara de mí. Eso me pegó más que cualquier reclamo. Una semana después, recibí una llamada que no esperaba. Era de un despacho legal. No me acusaban de nada. Solo querían saber si estaba dispuesto a dar información en caso de que se abriera una investigación. No dijeron nombres, pero no hacía falta. Les dije que necesitaba pensarlo. Me dieron un plazo corto. Esa noche me senté solo en la sala, rodeado de cosas que ya no significaban lo mismo. Pensé en Laura, en cómo la había visto ilusionada al inicio, en cómo se fue encogiendo poco a poco. Pensé en mí, en todo lo que había dejado pasar por no complicar las cosas. Pensé en la boda que no fue y en las historias que no conocía. Le escribí a Laura un último mensaje largo. No acusatorio. Le dije que me habían contactado, que no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Que si ella quería hablar, estaba dispuesto, pero que no iba a mentir ni a cubrir a nadie más. No me respondió. Al día siguiente, antes de que se acabara el plazo, regresé la llamada del despacho. No di todos los detalles, pero tampoco me quedé en silencio. Dije lo que sabía, lo que había visto, lo que me habían mandado. Colgué con la sensación de haber cruzado una línea que ya no tenía regreso. Horas después, Laura me llamó. No lloró ni gritó. Solo me preguntó si había sido yo. Le dije que sí. Se quedó callada y luego colgó. No volvió a llamar. No sé qué va a pasar ahora. No sé si hice lo correcto o solo cambié un tipo de culpa por otra. Lo único que sé es que ya no podía seguir viviendo como si no estuviera pasando nada.